Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Pedro, el primer papa, insiste en la condición de testigos que tienen los apóstoles, y especialmente testigos de la resurrección. Él dice, lo cita en los Hechos de los Apóstoles, nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos. Y más adelante dice, Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de resucitado de entre los muertos. ¿Por qué tanta insistencia en esta condición de testigos? Esto es clave. Nosotros tenemos fe gracias a que hemos creído en testimonios. Testimonios que se remontan a este testimonio de los apóstoles, que son los que tuvieron la certeza de la resurrección de Cristo. Y vivimos de esa fe en Cristo resucitado. Santo Tomás de Aquino explica esto. Es una ley de la providencia, dice el gran teólogo, que cuando Dios quiere manifestar algo al mundo, no lo hace inmediatamente a todos, sino que le habla a algunos espíritus superiores, dice, ya sea profetas, apóstoles, patriarcas, y desde estos hombres, por medio de ellos, la noticia le llega a todo el pueblo, que creen al testimonio de ellos. Así pasó con Abraham, con Moisés, con los grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero va a explicar el mismo Santo Tomás, es por eso que cuando Cristo resucita y quiere convencer a los hombres de su resurrección, primero trata de convencer a sus apóstoles. Dice Santo Tomás, no se manifestó a todo el pueblo, sino solo a algunos, por cuyo testimonio llegaría a conocimiento de los demás. La preocupación que tiene Jesús en formar y en convencer a los que van a ser sus testigos. Ya saben muchas cosas acerca de Él. Son testigos de su bondad, de su misericordia, de cómo amaba a los pecadores, cómo trataba a todos, la firmeza que tenía, lo insobornable que era, la majestad de su palabra, de su mirada. Lo han visto hacer milagros. Son testigos de muchas cosas que hizo Jesús. Pero a pesar de todo eso que vieron, en la pasión tambalearon y no se acordaron de que Él había anunciado todo lo que después pasó y que las profecías del Antiguo Testamento también lo decían. Huyeron, traicionaron. Ahora con las primeras noticias de la resurrección no terminan de creer. Entonces viene esta última etapa en que Jesús se emplea a fondo, por decirlo de una manera, en convencer a sus amigos, a sus apóstoles, de que ha resucitado, para que después ellos vayan y aún a riesgo de su vida, convenzan al mundo de que ha sido vencido el demonio, ha sido vencido el pecado, ha sido vencida la muerte con la resurrección del Señor. Pero se dan una idea. ¿Cómo es posible que todo el mundo pagano, todo el Imperio Romano, con sus lujos, con sus corrupciones, también con su nivel intelectual o cultural en muchos aspectos, ese mundo pagano, ¿cómo haces para convencerlo con un puñadito de pescadores de un pequeño país subyugado por Roma, allá lejano? O sea, ¿cómo van a convencer al mundo de que un muerto ha resucitado y de que vale la pena seguir a este muerto resucitado y cambiar de vida y dejar el paganismo, dejar la poligamia, dejar las impurezas? ¿Cómo haces para convencer? Obviamente es obra de Dios. Para Dios no es nada imposible, había dicho Jesús. Pero también los instrumentos tienen que ser testigos convencidos, dispuestos a dar la vida por lo que están predicando. Un testigo que se deja matar por lo que dice, ya se lo empieza a tomar más en serio. O está loco, o es un fanático, o si compruebo de que es una persona cuerda, puedo pensar, está convencido de lo que dice.
y ama lo que dice. ¿Y de qué manera Jesucristo prepara a sus testigos? Repasemos algunas escenas de apariciones de Cristo a lo largo de 40 días, que es lo que iremos también viendo en los evangelios de las misas del tiempo de Pascua. Pero es hermoso ver esto, ese afán de Jesús de convencerlos. Primero, una cosa que suele hacer Jesús, les habla, les pregunta. No está tirando evidencias al aire. Le está hablando a personas a quienes conoce como nadie. Sabe sus dolores, sabe sus debilidades. Y por lo tanto, les pregunta. Por ejemplo, a María Magdalena, Jesús no se deja reconocer todavía cuando le aparece resucitado en el sepulcro. Y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es como para que sangre por la herida, que exprese su dolor y su amor. Y ahí en ese momento, ¿qué hace Jesús? La llama por el nombre. Le dice María, y ahí ella lo reconoce. Ahora ya ella no va a dudar de que verdaderamente ha resucitado. La llamó por el nombre y con ese timbre inconfundible de Jesús. A los discípulos de Emaús, también Jesús no se deja reconocer de entrada. No aparece diciendo, felices Pascua, resucité. No, el drama era mucho más profundo. Es preciso convencerlos desde dentro. ¿De qué estaban hablando? Les preguntas también. Ellos sangran por la herida. ¿Pero cómo? Sos la única persona que no sabe lo que pasó con este Jesús de Nazaret. Él mismo le empieza a decir, pero qué tardos de entendimiento, como diciendo, qué cabezas duras que son. Pero ¿no vieron todas las profecías del Antiguo Testamento, de la Escritura, que anunciaba estas cosas? Tal vez 2 o 3 horas de caminata, dando una clase magnífica de exégesis bíblica, dejaron como ardiendo los corazones de los de Emaús. Después van a decir, ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? Después sí, se mostró claramente que era Él y terminó de convencerlos. Pero primero había tocado las inteligencias, explicando, mostrando el nexo que había entre las premisas, mostrando las profecías y cómo se habían cumplido a la letra, y cómo las palabras que el mismo Cristo había dicho se habían cumplido a la letra. Así Jesús se toma todo ese trabajo de ir convenciendo testigos. A sus apóstoles les aparece durante el día o en la noche, les aparece en la montaña, les aparece en el lago, les aparece en el cenáculo. De montón de maneras se fue apareciendo para convencer a estos testigos. Sin embargo, por más que Jesús muestra las llagas, a Tomás, por ejemplo, le da la evidencia de que ha resucitado. Y por más que les explica las Escrituras, eso solo todavía no alcanzaría. De hecho, los apóstoles todavía estaban contentos, pero con temor, no terminaban de aceptar y de creer. Por eso, dice la Escritura, entonces les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. El Señor también tiene ese recurso, y es el más importante, el recurso interior. Toca los corazones y hace entender lo que parece que mi cabecita no está dispuesta a aceptar. La explicación clara, racional. Como dice San Pedro, hay que estar dispuestos a dar razones de la fe. El primero que daba razones de la fe era Jesucristo. Pero después se da también lo que Cristo dijo. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Dios Padre tiene que tocar el corazón para que se abran las inteligencias y para que los hombres se dejen atraer por Jesucristo. Todo esto lo hizo el Señor para convencer a estos futuros testigos. Y si todavía faltaba algo, la delicadeza de Jesús. Los quiere terminar de convencer con la delicadeza del amor, la delicadeza de la caridad. Porque esto era algo muy propio de Él. Entonces está muy bien que les muestre sus llagas, que les muestre su carne, que inclusive coma para que vean que no es un fantasma. Está bien que les explique las Escrituras,
Pero sobre todo está muy bueno que les muestre que los sigue amando como antes. Y parece que ahora mucho más manifiesta. San Ignacio dice, esto es algo común en todas las apariciones. Jesucristo no viene como acusador, no viene como juez, no viene como vengador, no viene a reprochar, ustedes me abandonaron, ustedes no creyeron, ustedes me traicionaron. No, todo lo contrario, viene con oficio de consolar, oficio de consolador. Es de locos, es el amor de Dios, la locura del amor de Dios. Pero que los apóstoles lo terminan reconociendo, es el Maestro, es el Señor. Entonces, convencidos, ahora sí, de que ha resucitado y que es el mismo de siempre, y que lo sigue amando como siempre. Por eso, por ejemplo, les hace hacer la pesca milagrosa en el lago de Galilea, después de una noche de pesca infructuosa. Cuando llegan a la costa, temerosos porque ya lo han reconocido, es el Señor. Los está esperando con un pescado, unos pescados asados y unos pancitos de rescoldo que tienen que haber estado sabrosísimos, así como el vino de Caná era muy bueno. Este desayuno que Jesús les prepara tiene que haber estado muy bueno. Oficio de consolar. Esa delicadeza de la caridad termina de revelar, de mostrar claramente, es el Señor. Bien, a ese Señor, los apóstoles ahora, y ahora inflamados también por el Espíritu Santo en Pentecostés, abrirán las ventanas y predicarán a todos los vientos. Ese Señor ha resucitado, ha vencido el pecado, ha vencido a la muerte, está dispuesto a perdonar a todos los hombres que acepten su perdón. Son testigos. Es tan importante esta condición de testigo que el mismo San Pedro, en su primera acción de gobierno como primer papa, se da cuenta, hay que completar el número de 12, el número bíblico de 12, de los apóstoles, como las 12 tribus de Israel, para esta nueva Israel que es la iglesia naciente, una nueva Israel espiritual. Judas había traicionado, había muerto, eran 11 ahora. Hay que completar el número de 12. Para elegir al número 12, tienen que buscar uno que haya sido testigo de las cosas. Y para que oficialmente, como dice él, uno que sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Esto es lo más importante que espera Pedro de este futuro apóstol. Y fue elegido San Matías, que había estado con ellos como discípulo, que había estado en algunas apariciones de Jesús, y ahora con los apóstoles testigos de la resurrección. Para nosotros es clave entonces entender esto. Así ha querido Dios que me llegue la fe. Por eso aprecio tanto la misión de los apóstoles. Los tenemos que amar a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Misterio de fe de la Iglesia. Habrá obispos santos, obispos mártires, obispos mediocres, obispos no tan buenos. Y sin embargo, sucesores de los apóstoles, y que siguen y tienen que seguir dando testimonio de esta fe. Y para nosotros es todo un programa de vida, dejarnos convencer por este testimonio. Testimonio que aparece vivo en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio, en la vida de los santos. Justamente la vida cristiana en pleno se convierte en un testimonio verdaderamente. Eso que dice el Evangelio y lo que predicaron los apóstoles es verdad. Cristo resucitó entre los muertos, Cristo venció. Y por eso un hombre es capaz de vencer una tentación, es capaz de levantarse de la muerte de su alma y resucitar también en esta tierra y empezar a destilar vida. Cuando uno ve una persona convertida, uno la ve verdaderamente con vida. Y hace pensar, realmente, Cristo ha resucitado también en esta alma. Una pequeña anécdota, pero muy cercana para nosotros, durante la Guerra de las Malvinas, en el año 1982. Contaba un anciano sacerdote salesiano, el padre Astulfo. Él decía que
estaba celebrando la misa en medio de la guerra. Varios soldados habían comulgado. Después se acerca un joven, soldado, pero que era estudiante de arquitectura, estaba en 4º año. Y le dice esto: Padre, ni siquiera soy bautizado, pero veo a mis compañeros y me da envidia ver que después que hablaron con usted, claro, se estuvieron confesando. Y después de que han recibido la hostia, porque ellos dicen que ahí está Jesús, se ponen tranquilos, sufren contentos. ¿Por qué no me bautiza a mí? Yo quiero sentirme como ellos. El padre vio que era muy lícita la petición y se sumaron unos chicos más. Así que fueron 6 preparados por otros soldados que hicieron su primera comunión ahí a los poquitos días. Pero ¿qué fue eso? La gracia de Dios ciertamente que toca los corazones, pero el testimonio, la fuerza de un buen testigo, que en un momento de miedo, en un momento de dolor, un momento trágico, y sin embargo el contacto con Jesús, con Cristo resucitado, le da sentido a las cosas, y las cosas empiezan a vivir de otra manera. Por eso también nosotros tenemos que ser buenos testigos, continuadores de ese testimonio que nos dieron los apóstoles, firmes en la fe.